Cámara despacha proyecto que fortalece justicia tributaria y aduanera. Diputados aprobaron en general proyectos sobre protección de la salud mental. Cámara aprueba interpelar a ministro del Interior por migración y exonerados. Comisión conoce eventuales antecedentes de colusión en precio de prestaciones médicas en la región de Valparaíso. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa para llevarles a ustedes las principales informaciones, los hechos que han marcado la pauta durante la última jornada acá en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que la Cámara despachó el proyecto que fortalece la justicia tributaria. Con un amplio respaldo, la Cámara de Diputados aprobó en último trámite constitucional este proyecto que fortalece la institucionalidad de la justicia tributaria y aduanera. El texto quedó ya en condiciones de ser promulgado como ley de la República. Una serie de cambios, principalmente formales, aprobó la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que perfecciona la justicia tributaria y aduanera. Dentro de estas enmiendas que había hecho el Senado, solo hubo un perfeccionamiento de relevancia que aborda la forma en que se deberán realizar los procedimientos de registro de las causas y que detalló el diputado de la UDI, Patricio Melero. Había quedado una situación que dificultaba el acceso a la justicia de algunas personas que no utilizan normalmente los medios electrónicos o digitales, y había quedado fuera la posibilidad de hacerlo con papel. Ahora lo van a poder hacer también por esa vía, de manera tal de que se genera una situación de mayor equidad, de que todas las personas van a poder acceder en mejor forma a los tribunales aduaneros por la vía electrónica o digital, y quien no quiera también va a tener siempre la opción de hacerlo por vía papel. En términos generales, el texto legal propone aumentar las plantas máximas de personal hasta 139 cargos, adecuándolas al número y complejidad de causas existentes en los tribunales tributarios y aduaneros del país. Para ello, se consideró la experiencia recogida con motivo del término del proceso de instalación del nuevo sistema, como señaló el diputado de la DC, Pablo Lorenzini. Se hicieron una serie de adecuaciones en términos de la conciliación, en términos de lo que es el debate, se modernizó, que esto sea todo electrónico, que sea viable, o sea, una serie, y cómo se distribuían las distintas causas. Hay más de 3.000 causas, la cifra es multimillonaria la que está en debate, y a veces iban a un tribunal en la metropolitana y no al otro, unos estaban atochados, otros no. Entonces este proyecto usa la experiencia, se habló con los jueces, con los tributaristas, con los aduaneros, con las cortes, o sea, se hizo con los expertos, un debate completo. Entonces, este proyecto que hicimos en la Cámara de Diputados mejora todo aquello, recoge la experiencia ex post para mejorar. El proyecto además mejora procedimientos e impulsa la incorporación de nuevas etapas que permitan seguir avanzando en una judicatura especializada que otorgue a los contribuyentes y los órganos de la Administración del Estado encargados de aplicar las disposiciones legales respectivas y fiscalizar el cumplimiento tributario y aduanero la mayor certeza jurídica y celeridad necesaria en el desarrollo de sus actividades. Para ello se incorporan nuevas instituciones como la audiencia de conciliación en los procedimientos tributarios y aduaneros y el trámite de observaciones a la prueba. Y los diputados aprobaron en general el proyecto sobre protección de la salud mental. La iniciativa, nacida en 2 mociones, reconoce y garantiza el derecho a la libertad personal, la integridad física y psíquica, el cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral, y además fija su ámbito de aplicación en todos los servicios públicos o privados. Los detalles los vemos en la nota. Buscando llenar un vacío en nuestra legislación, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca establecer una nueva ley de protección de la salud mental que toma como base el reconocimiento y defensa de los derechos fundamentales de las personas que presentan enfermedades en esta área o que poseen algún tipo de discapacidad intelectual o psíquica. La iniciativa, enviada a la Comisión de Salud para segundo informe, tuvo su sustento en mociones presentadas por 2 grupos de diputados, liderados por Sergio Espejo y Marcela Hernando, quienes remarcaron la importancia de abordar el tema en el país. Desafortunadamente, los problemas de salud mental han sido invisibilizados.
Las familias no saben cómo abordarlo, a veces con vergüenza se esconde a un hijo, a un sobrino, a un familiar que tiene alguna de estas dificultades y el Estado no ha actuado adecuadamente. Peor aún, organismos internacionales han señalado que nosotros violamos derechos fundamentales de las personas que tienen este tipo de condiciones. Este proyecto de ley busca definir un catálogo de derechos básicos que incluyen cuestiones tan elementales como asegurar el acompañamiento de los familiares durante el tratamiento, el derecho a que una condición mental no sea considerada definitiva y por lo tanto pueda ser recuperada, el derecho a no sufrir intervenciones quirúrgicas invasivas e irreversibles sin autorización, sin consentimiento, conforme a los mecanismos de consentimiento que existen, y el derecho a revisión por tribunales de justicia de las condiciones de internación cuando se trata de una internación forzada. Es una particularización de lo que debería ser respetado a través de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Sin embargo, en el caso de los pacientes de salud mental, jamás se les pregunta ni son consultados sus tratamientos. Muchas veces son quirúrgicos e irreversibles y tampoco les son consultados, son sus familiares los que suelen decidir por ello, incluso en las hospitalizaciones de aquellas personas que no son un peligro ni para ellas mismas ni para un tercero, no deberían estar hospitalizadas. También es muy fácil obtener una interdicción y por lo tanto lo que pretende esta ley es establecer cuáles son los derechos de estas personas, de estos pacientes y también acautelar obviamente que no se atropellen sus derechos ni se les vulneren. La oposición coincidió en la importancia de esta ley, aunque estimó también relevante considerar otras aristas de la situación, como lo planteó el diputado Jorge Radger. Claramente también hay que seguir avanzando en este tipo de cosas, en lo relacionado con las personas y los funcionarios que trabajan en los distintos centros de salud, particularmente los departamentos o secciones psiquiátricas de los respectivos hospitales, a fin de que también se les garantice los derechos. Las personas son pacientes distintos y por lo tanto también deben tener un tratamiento distinto. Muchos de estos funcionarios viven en permanente estrés, muchos de ellos también son objeto de agresiones físicas porque son pacientes distintos y aquí es donde también debemos garantizar a estos trabajadores del Estado su situación de carácter laboral, por así decirlo. Y es por ello que conjuntamente con garantizar adecuadamente los derechos de los pacientes, garantizando los derechos de los trabajadores, también vamos a tener una mejor atención hacia los propios pacientes. Esta ley reconoce y garantiza el derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral, y fija su ámbito de aplicación en todos los servicios públicos o privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan. Luego de un marco de definiciones fundamentales, la propuesta determina el rol del Estado en la materia y, entre otros objetivos, describe los derechos básicos de estas personas, entre otros, la no discriminación, la autonomía personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según datos aportados durante el trámite, los problemas de salud mental constituyen la principal fuente de enfermedad en el país. Se calcula que un 17% de la población local ha presentado síntomas depresivos y un 3% mantiene trastornos psiquiátricos graves, cifras que se incrementarían en los próximos años. Y la Cámara aprobó la interpelación presentada en contra del ministro del Interior por el tema de las migraciones y los exonerados. La sesión especial para formular preguntas al secretario de Estado sobre la legislación migratoria en Chile y los falsos exonerados se va a realizar el martes 5 de septiembre y va a estar a cargo de la diputada Paulina Núñez. Con 49 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, la Sala ratificó la petición formulada por 43 diputados y diputadas para interpelar al ministro del Interior, Mario Fernández, el próximo martes 5 de septiembre. Entre las materias a consultar está el enfoque y postura del gobierno frente a la inmigración, las acciones impulsadas para enfrentar este fenómeno y el control migratorio y la política de visados. También se busca evaluar la legislación vigente y los proyectos de ley comprometidos por el gobierno, así como el incumplimiento de su promesa de presentación. Tras la votación, las diputadas Paulina Núñez y Andrea Molina llamaron al ministro a traer respuestas concretas en lo que respecta a las políticas migratorias.
El llamado desde esta votación transversal al ministro es a que traiga respuestas concretas. No solamente queremos el ingreso a un proyecto, sino que queremos definiciones en materia de políticas públicas, tales como vivienda, salud, educación, integración, y es lo que esperamos venga a responder y a entregar esta información el ministro ya el martes 5 de septiembre, que es la fecha además confirmada para la interpelación. Nosotros hemos tenido que llegar a esta interpelación para que el gobierno, en definitiva, pudiera presentar el proyecto de inmigración. Y eso es un tema tremendamente delicado, porque aquí no solamente estamos abordando las deficiencias, donde no tenemos un marco regulatorio con respecto a quienes entran, en qué condiciones están, cuántos están ilegales, qué condiciones tienen de vida, muchos de ellos están siendo pasados a llevar en sus derechos humanos, pero también tenemos que generar un marco que le dé respaldo y también seguridad a nuestra gente. En el mismo contexto, el diputado Ramón Farías se refirió a la interpelación como un instrumento que no tiene mucho sentido. Yo por un lado he dicho que yo no estoy de acuerdo con esta interpelación por una razón muy simple. La interpelación no sirve absolutamente de nada, ni siquiera para poner el tema en el tapete. Es cosa de ver las interpelaciones anteriores, cuáles son los resultados, cuál ha sido la cobertura de prensa, incluso que han tenido los resultados de las interpelaciones. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, por eso es que yo no estaba de acuerdo. Lo que sí debo decir, y esto es un tirón de orejas para nuestro gobierno, ¿no?, de que esta interpelación es responsabilidad del propio gobierno, que nos ha dicho desde que partió este gobierno que el segundo semestre viene la ley de migración y no viene. En la ocasión se solicitará, entre otros antecedentes, cifras detalladas de ingresos y egresos de extranjeros al país desde 2014 y también se volverá a interrogar al ministro, tal como en enero pasado, por la problemática de los falsos exonerados políticos. Bueno, y en comisiones se va a abordar también la situación de los migrantes y en otro tema el escenario ambiental que se está dando en la zona de Tiltil. Esto porque, como cada semana legislativa, los legisladores se reúnen en las distintas comisiones permanentes para abordar desde temas ciudadanos y fiscalizadores hasta la tramitación de distintas iniciativas legales. Para conocer todos los detalles, establecemos un contacto con la periodista Karen Bustos, que nos informa desde la radio de la Cámara. Adelante, Karen. Así es, Guillermo, les invitamos a conocer parte del trabajo de las comisiones citadas para este miércoles 9 de agosto. Comenzamos con la Comisión sobre el Uso de Recursos Públicos en Codelco, Adquisiciones de Bienes y Servicios e Indemnizaciones, instancia que recibirá al Contralor General de la República. La Comisión sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales analizará la situación de saturación ambiental que vive la comunidad de Tiltil y conocerá el estado de avance de la modificación del Plan Regulador de la Región Metropolitana y del Plan Estratégico de la Comuna de Tiltil y su implementación. Para esto recibirá al Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. En un segundo punto, la comisión analizará los aspectos más relevantes de la resolución de calificación ambiental del proyecto Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales de la empresa Ciclo S.A. y cómo estos no implicarían una mayor afectación a la calidad de vida de la comunidad de Tiltil. Para este tema se ha invitado al director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, Juan Cristóbal Moscoso. La Comisión de Derechos Humanos abordará 3 puntos. Entre estos, recibirá al sacerdote Juan Carlos Cortés para que se refiera a la precaria situación humanitaria de un grupo de inmigrantes haitianos que al vencer la visa y no tener trabajo corren el riesgo de ser expulsados del país. Finalizamos contándole que la Comisión de Recursos Hídricos recibirá a Óscar Olivera, dirigente social de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida de Bolivia, que expondrá las acciones que ha desarrollado por la defensa del agua en su país, como también intercambiará puntos de vista acerca de la protección de los recursos hídricos como un bien común y un derecho humano. Este es parte del trabajo de las comisiones que están citadas para este día miércoles 9 de agosto, Guillermo. Perfecto, Karen. Muchas gracias. Bueno, y antes de despedirnos, les contamos que en la Comisión de Salud se han conocido eventuales antecedentes de colusión en el precio de prestaciones médicas en la región de Valparaíso. El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval, detalló en la comisión los alcances de este requerimiento presentado ante el Tribunal de la Libre Competencia, que acusaría eventuales prácticas de colusión por fijar precios más altos en prestaciones médicas por parte de los médicos afiliados en la Asociación Gremial de Cirujanos de la región de Valparaíso.
A su vez, la instancia conoció durante las últimas horas los descargos que presentaron los médicos asociados, representados por su presidente Arturo Payalev. Revisemos parte de las declaraciones, lo que se comentó durante la jornada. Existen antecedentes, condenas previas a otros especialistas, y de esa perspectiva nos parece muy importante el trabajo realizado por la Comisión de Salud para recabar todo tipo de antecedentes y que la libertad de precio, la competencia, tienda a aumentar la calidad y a disminuir los precios, que es lo que corresponde en teoría a una economía de libre mercado, en unas especialidades que normalmente son en falencia, que hay poca oferta, que hay asimetría de información y que ya hay antecedentes en esta y otras regiones de colusiones que han impactado muy fuertemente los precios, particularmente en este caso de las cirugías. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa, recordándoles que, como siempre, usted puede revisar el detalle de estas y otras noticias a través de nuestro sitio web www.cámara.cl, desde donde accede a nuestra multiplataforma. También los dejamos invitados a seguir, obviamente, en nuestra sintonía, y nosotros nos reencontramos en una próxima revisión de noticias.